El policía arrestó al vagabundo sucio, pero no sabía que era un agente encubierto que destruiría su vida. El oficial Rick Morrison apretó las esposas con más fuerza de la necesaria, sonriendo con desprecio mientras miraba al hombre sucio y maloliente que tenía contra la pared del callejón. Era otro vagabundo más, pensó. Otra escoria de la sociedad que necesitaba ser limpiada de las calles de su ciudad. Vamos, basura, murmuró Morrison empujando al hombre hacia su patrulla. Es hora de que aprendas lo que les pasa a los parásitos como tú. El hombre no opuso resistencia. Sus ropas estaban desgarradas, su barba crecida durante semanas, y el olor que emanaba de su cuerpo sin lavar era nauseabundo. Para cualquier observador casual, no era más que otro indigente en las calles de Detroit. Pero lo que el oficial Morrison no sabía, lo que no podría ni siquiera imaginar en sus peores pesadillas, era que acababa de arrestar al agente especial del FBI Marcus Ghost Williams, uno de los operativos encubiertos más peligrosos y respetados del país. Y esta detención no solo iba a destruir la carrera de Morrison, iba a mandarlo directo a prisión. Pero para entender cómo llegamos a este momento, tenemos que retroceder 6 meses en el tiempo, cuando todo comenzó con una llamada que cambiaría todo. Marcus Williams estaba en su oficina en el edificio federal J. Edgar Hoover cuando su supervisor, la directora Sarah Chen, entró con una expresión más seria de lo usual. «Marcus, necesito que veas esto», dijo colocando una carpeta clasificada sobre su escritorio. Marcus había trabajado para el FBI durante 12 años. Había infiltrado carteles de drogas en México, había desmantelado redes de tráfico humano en Europa del Este, había perseguido terroristas por todo el Medio Oriente. Su récord era impecable. Su habilidad para adoptar identidades era legendaria dentro de la agencia. Pero cuando abrió esa carpeta, supo inmediatamente que se enfrentaba al caso más importante de su carrera. «Detroit», dijo Chen. «Hay algo podrido en el departamento de policía de esa ciudad y va hasta arriba». Las fotos en la carpeta mostraban una historia que hizo que la sangre de Marcus hirviera, civiles golpeados brutalmente. Evidencia plantada, dinero de drogas que desaparecía misteriosamente. Y en el centro de todo estaba el oficial Rick Morrison y su unidad especial. «¿Cuán profundo llega esto?», preguntó Marcus. «Esa es exactamente la pregunta que necesitamos que respondas», respondió Chen. «Pero Marcus, este va a ser diferente a cualquier trabajo encubierto que hayas hecho antes. Vas a tener que vivir en las calles. Vas a tener que convertirte en alguien que estos policías corruptos vean como menos que humano». Marcus miró las fotos nuevamente. En una de ellas, un adolescente afroamericano estaba en el hospital con múltiples fracturas después de lo que el reporte oficial llamaba resistencia al arresto. Pero las heridas contaban una historia diferente. Una historia de brutalidad sistemática e impunidad total. «¿Cuándo empiezo?», preguntó Marcus sin dudar. La preparación para la operación tomó 3 semanas. Marcus tuvo que aprender a actuar como alguien que había perdido todo, alguien que había caído tan bajo que la sociedad ya no lo consideraba una persona. Estudió patrones de habla, gestos corporales, incluso la manera de caminar de personas que habían vivido en las calles durante años. Pero la parte más difícil no fue aprender a actuar como un vagabundo. La parte más difícil fue prepararse mentalmente para ser tratado como uno. «Vas a ser escupido, golpeado, humillado», le advirtió el psicólogo de la agencia. «Vas a tener que aguantar cosas que van contra cada instinto que tienes como agente federal. ¿Estás seguro de que puedes manejarlo?». Marcus pensó en las fotos de las víctimas. «Puedo manejarlo». La primera noche en las calles de Detroit fue un shock brutal para Marcus, a pesar de toda su preparación. La realidad de dormir en cartones, de buscar comida en la basura, de ser invisible para la sociedad, era mucho más dura de lo que había anticipado. Pero Marcus tenía una misión, y él nunca fallaba en sus misiones. Durante las primeras 2 semanas, Marcus se estableció en el territorio controlado por la unidad de Morrison. Aprendió los nombres de otros indigentes, sus historias, sus miedos. Y rápidamente se dio cuenta de que sus miedos estaban justificados. Morrison y su unidad, que se hacían llamar los limpiadores, tenían una rutina. Cada viernes por la noche hacían redadas en los campamentos de indigentes. Oficialmente, estas redadas eran para mantener el orden público. No oficialmente, eran oportunidades para robar, extorsionar y brutalizar a personas que sabían que nadie defendería.
La primera vez que Marcus presenció una de estas redadas, tuvo que usar toda su disciplina para no romper su cobertura. Era cerca de medianoche cuando las sirenas cortaron el silencio. 4 patrullas rodearon el pequeño campamento bajo el puente donde Marcus y otros 6 indigentes habían establecido refugios temporales. Morrison salió de la primera patrulla con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era un hombre corpulento, de unos 40 años, con tatuajes que asomaban por debajo de su uniforme y una actitud que gritaba «matón con placa». «Buenas noches, basura humana», anunció Morrison. «Es hora de la inspección semanal». Lo que siguió fue una demostración sistemática de abuso de poder. Los oficiales volcaron las pocas pertenencias de los indigentes, pisotearon comida, destruyeron refugios que habían tomado horas construir. Pero eso era solo el calentamiento. Marcus observó mientras Morrison se acercaba a un hombre mayor llamado Tommy, un veterano de Vietnam que había estado viviendo en las calles durante 3 años. «Tommy, dijo Morrison con falsa preocupación. «¿No te dije la semana pasada que no quería verte por aquí?» Tommy temblaba visiblemente. «Oficial Morrison, por favor, no tengo a dónde más ir». Morrison sonrió y sacó una pequeña bolsa de plástico de su bolsillo. «¿Sabes qué es esto, Tommy?» Era cocaína. Marcus lo supo inmediatamente y también supo lo que iba a pasar a continuación. «Esto estaba en tu mochila», mintió Morrison mientras dejaba caer la bolsa junto a las pertenencias de Tommy. «Parece que tenemos un traficante de drogas en nuestras manos». Tommy comenzó a llorar. «Por favor, oficial, usted sabe que eso no es mío. Por favor, no me arreste. No puedo volver a la cárcel». Morrison se rió. «Oh, no vas a ir a la cárcel, Tommy. No si puedes pagarme la multa». «¿Multa?», preguntó Tommy confundido. $500, dijo Morrison. «O te arresto por posesión con intención de distribuir». Tommy no tenía $500. Ninguno de los indigentes los tenía. Esa era exactamente la idea. «No tengo ese dinero», susurró Tommy. Morrison se acercó más. «Entonces vas a tener que ganártelo». Lo que Morrison quería era que Tommy actuara como informante, reportando cualquier actividad que viera en las calles, pero no para prevenir crímenes reales. Para darle a Morrison y su unidad de excusas para más redadas, más arrestos, más oportunidades de robar y extorsionar. Marcus vio toda la operación desarrollarse frente a él. Era un esquema perfecto de corrupción. Los indigentes eran blancos perfectos porque nadie creería sus historias si trataban de denunciar el abuso. Y Morrison había perfeccionado el sistema durante años. Pero Marcus estaba documentando todo, cada conversación, cada extorsión, cada acto de brutalidad. Su memoria fotográfica capturaba detalles que serían cruciales para el caso federal que se estaba construyendo. La segunda semana, Marcus presenció algo aún peor. Morrison y 2 de sus oficiales detuvieron a una mujer indigente llamada Sarah, de apenas 23 años. Ella había estado viviendo en las calles desde que su familia la echó por problemas de drogas. Estaba tratando de mantenerse limpia, pero la vida en las calles había sido brutalmente difícil. Marcus observó desde las sombras mientras Morrison se acercaba a Sarah con la misma sonrisa predatoria que había usado con Tommy. «Sarah, preciosa», dijo Morrison. «Tenemos un problema». Sarah retrocedió claramente aterrorizada. «No he hecho nada malo, oficial Morrison». Morrison sacó otra bolsa de drogas de su bolsillo. «Esto dice lo contrario». «Eso no es mío», protestó Sarah. «Usted lo sabe». Morrison se encogió de hombros. «Será tu palabra contra la mía en el tribunal. ¿Y quién crees que va a creer el juez? ¿A un oficial de policía respetado o a una drogadicta sin hogar?» Sarah comenzó a temblar. «¿Qué quiere de mí?» Morrison sonrió. «Ven conmigo al auto. Podemos discutir tus opciones en privado». Marcus sintió que la rabia lo invadía. Sabía exactamente lo que Morrison estaba implying y cada fibra de su ser quería intervenir. Pero también sabía que romper su cobertura ahora significaría que Morrison y toda su red de corrupción podrían escapar para siempre. Tomó la decisión más difícil de su carrera. Mantuvo su posición y continuó documentando. Pero hizo una promesa silenciosa en ese momento. Morrison iba a pagar por cada crimen, cada abuso, cada momento de terror que había infligido en personas inocentes. Las siguientes semanas fueron una masterclass en investigación encubierta. Marcus no solo documentó las actividades de Morrison, sino que descubrió la verdadera magnitud de la corrupción. La unidad de Morrison tenía conexiones con traficantes de drogas locales. Ellos proporcionaban protección a cambio de pagos regulares. También vendían drogas confiscadas de vuelta a las calles.
Y cuando necesitaban aumentar sus estadísticas de arrestos para justificar presupuestos más grandes, simplemente plantaban evidencia en indigentes que sabían que no podrían defenderse. Pero la verdadera revelación llegó cuando Marcus descubrió que Morrison tenía protección desde arriba. El capitán James Rodriguez no solo sabía sobre las actividades de Morrison, las estaba facilitando activamente. Rodríguez había establecido un sistema donde las quejas contra Morrison y su unidad desaparecían misteriosamente. Los reportes de brutalidad eran archivados sin investigación. Los indigentes que trataban de denunciar abusos eran arrestados por cargos fabricados. Era un esquema de corrupción que llegaba hasta los niveles más altos del departamento y había estado operando durante años sin ser detectado. Marcus sabía que tenía suficiente evidencia para construir un caso federal sólido, pero también sabía que necesitaba algo más. Necesitaba evidencia irrefutable que no pudiera ser negada o explicada. Fue entonces cuando decidió forzar la mano de Morrison. Marcus había notado que Morrison se ponía particularmente violento cuando había estado bebiendo, y Morrison bebía mucho, especialmente los viernes por la noche después de las redadas. Marcus desarrolló un plan que era arriesgado pero brillante. Iba a provocar a Morrison para que cometiera un crimen tan flagrante, tan obvio, que no habría manera de negarlo. La noche del viernes 13 de octubre, Marcus se posicionó estratégicamente en un callejón donde sabía que Morrison haría su ronda nocturna. Había estado estableciendo patrones durante semanas, actuando de manera que Morrison lo viera como una amenaza particularmente molesta. Cuando Morrison llegó, claramente intoxicado y buscando problemas, Marcus estaba listo. «Tú», gruñó Morrison, acercándose a Marcus, «te he visto por aquí demasiado tiempo. Es hora de que te muevas». Marcus miró hacia arriba desde su posición en el suelo, actuando el papel perfecto del vagabundo asustado. «No estoy causando problemas, oficial». Morrison se rió con crueldad. ¿Problemas? Tu existencia es un problema. Lo que pasó a continuación fue capturado en video de alta definición por cámaras microscópicas que Marcus tenía escondidas en su ropa. Morrison no solo arrestó a Marcus sin causa probable, lo golpeó brutalmente mientras estaba esposado, plantó drogas en sus pertenencias y se jactó ante sus compañeros sobre cómo iba a enseñarle una lección al vagabundo. Pero Morrison cometió un error fatal. En su arrogancia, en su embriaguez, en su completa certeza de que nunca enfrentaría consecuencias por sus acciones, admitió todo en cámara. «Este pedazo de basura ha estado molestando a los comerciantes durante semanas», mintió Morrison a su compañero mientras Marcus estaba tirado en el suelo, sangrando. «Voy a asegurarme de que no salga de la cárcel en años». Morrison incluso admitió haber plantado drogas antes. Es fácil cuando sabes que nadie va a creer a esta escoria. Marcus había obtenido exactamente lo que necesitaba, una confesión completa de los crímenes de Morrison, capturada en video y audio de calidad forense. En la estación de policía, Morrison continuó su actuación. Llenó el reporte de arresto con mentiras, describiendo a Marcus como un traficante de drogas violento que había resistido el arresto. Incluso convenció al sargento de turno de que Marcus debería ser mantenido sin fianza. «Este tipo es peligroso», mintió Morrison. «Probablemente tiene conexiones con carteles. Necesitamos mantenerlo encerrado». Marcus fue puesto en una celda, aparentemente derrotado y humillado, pero por dentro estaba calculando exactamente cómo destruir la vida de Morrison. La noche que Marcus pasó en la celda fue la más larga de la operación, no porque estuviera cómodo con estar arrestado, había estado en situaciones mucho peores, sino porque sabía que al día siguiente todo cambiaría. A las 8 de la mañana del sábado, la directora Chen recibió la llamada que había estado esperando durante meses. «Es hora», fue todo lo que Marcus necesitó decir. Lo que pasó a continuación fue como una película de acción, pero todo era real. Un convoy de vehículos federales se detuvo frente a la estación de policía de Detroit. Agentes del FBI, oficiales de Internal Affairs y representantes de la oficina del fiscal federal salieron de los autos con órdenes de arresto y de registro. Morrison estaba en su escritorio, todavía riéndose con sus compañeros sobre el vagabundo estúpido que había arrestado la noche anterior, cuando la puerta de la estación se abrió de par en par. «FBI», anunció la directora Chen mostrando su placa. «Estamos aquí para arrestar al oficial Rick Morrison». Morrison se levantó de su silla, confundido. «¿Qué? Tiene que haber un error». Chen sonrió fríamente. «No hay error, oficial Morrison».
Está arrestado por violación de derechos civiles, extorsión, tráfico de drogas, abuso de poder bajo color de autoridad y conspiración para violar los derechos constitucionales de ciudadanos estadounidenses. Morrison se puso pálido. Esto es ridículo. No tienen evidencia de nada. Oh, pero sí la tenemos, respondió Chen. 6 meses de evidencia. Vídeo, audio, documentos, testimonios, y tenemos al testigo estrella. Fue entonces cuando Marcus apareció en la puerta de la estación, pero ya no se veía como un vagabundo, se había duchado, afeitado y vestía un traje federal impecable. Su transformación era tan completa que Morrison literalmente no lo reconoció al principio. Permíteme presentarme apropiadamente, dijo Marcus acercándose a Morrison. Agente especial Marcus Williams, FBI, he estado documentando sus crímenes durante los últimos 6 meses. Morrison se quedó con la boca abierta. Tú eres. El vagabundo que arrestaste anoche, terminó Marcus, y el agente federal que va a mandarte a prisión. La cara de Morrison pasó por una serie de emociones: shock, negación, rabia y finalmente terror puro cuando se dio cuenta de las implicaciones completas de lo que había pasado. Cada conversación que tuviste conmigo, cada crimen que cometiste en mi presencia, cada momento de brutalidad que presencié, todo está documentado, continuó Marcus. Tienes derecho a permanecer callado, pero honestamente ya es demasiado tarde. Mientras Morrison era esposado y leído sus derechos, otros agentes arrestaron a miembros de su unidad y comenzaron a ejecutar órdenes de registro en sus casas y oficinas. La red de corrupción que Morrison había construido durante años se desmoronó en cuestión de horas. Pero la operación no había terminado. Marcus había identificado toda la cadena de comando corrupta y la justicia federal no iba a detenerse con Morrison. El capitán Rodríguez fue arrestado en su casa 2 horas después. El comisionado adjunto que había estado protegiendo las operaciones fue detenido en su oficina. Incluso el juez que había estado colaborando con el esquema, desestimando sistemáticamente las quejas contra Morrison, fue arrestado por obstrucción de la justicia. La operación, que la prensa posteriormente llamaría Operación Espejo Sucio, resultó en 37 arrestos, incluyendo 15 oficiales de policía, 6 supervisores, 3 jueces y varios colaboradores civiles. Pero quizás lo más impactante fue la evidencia que Marcus había recopilado sobre las víctimas de Morrison. Durante 6 meses, Marcus había documentado no solo los crímenes actuales, sino que había investigado casos pasados. Encontró evidencia de que Morrison había plantado drogas en más de 200 personas durante su carrera. Había robado miles de dólares en efectivo de personas que no tenían recursos para denunciarlo. Había agredido sexualmente a múltiples mujeres indigentes, sabiendo que nadie creería sus testimonios. La magnitud de la corrupción era asombrosa, y todo había sido posible porque Morrison había elegido como víctimas a las personas más vulnerables de la sociedad. El juicio de Morrison fue un espectáculo mediático nacional. Marcus testificó durante 3 días presentando evidencia que era tan abrumadora que la defensa de Morrison básicamente se colapsó. Los videos de Morrison golpeando a Marcus mientras estaba esposado fueron reproducidos en cortes de todo el país. Las grabaciones de audio de Morrison admitiendo haber plantado drogas fueron headline news durante semanas. Pero el momento más poderoso del juicio llegó cuando las víctimas de Morrison testificaron. Tommy, el veterano que había sido extorsionado por Morrison, tomó el estrado con lágrimas en los ojos. «Pensé que nadie me creería jamás», dijo. «Pensé que era invisible para el mundo. Pero el agente Williams me vio, me creyó, y se arriesgó para protegerme». Sarah, la joven mujer que Morrison había tratado de explotar sexualmente, también testificó. «Oficial Morrison me dijo que era menos que humana», dijo. «Pero el agente Williams me demostró que mi vida importa, que mi dignidad importa». Uno por uno, las víctimas de Morrison contaron sus historias de abuso, humillación, terror y desesperanza, pero también historias de justicia finalmente servida. Morrison fue condenado a 25 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Sus compañeros recibieron sentencias que iban desde 5 hasta 15 años. El capitán Rodríguez recibió 20 años. El comisionado adjunto recibió 18 años. Pero quizás la justicia más poética llegó cuando Morrison llegó a la prisión federal. Los otros presos, muchos de los cuales habían sido víctimas de policías corruptos, le dieron una bienvenida muy especial. Marcus recibió la medalla de honor del FBI por su trabajo en la operación,
pero para él la verdadera recompensa fue ver las vidas que había cambiado. Tommy el veterano consiguió ayuda para su PTSD y eventualmente encontró vivienda permanente. Sarah entró en un programa de rehabilitación y se reconcilió con su familia. Docenas de personas que habían sido arrestadas falsamente por Morrison tuvieron sus récords limpiados. La ciudad de Detroit implementó reformas completas en su departamento de policía. Se establecieron nuevos protocolos para investigar quejas, se instalaron cámaras corporales obligatorias y se creó un comité ciudadano de supervisión con poder real. 3 años después de la operación, Marcus recibió una carta que lo conmovió hasta las lágrimas. «Agente Williams», decía la carta, «usted probablemente no se acuerda de mí. Soy Michael Thompson, uno de los indigentes que conoció durante su tiempo en las calles. Quiero que sepa que su ejemplo me inspiró a cambiar mi vida. He estado sobrio durante 2 años, tengo un trabajo estable y estoy estudiando para convertirme en trabajador social. Quiero ayudar a otras personas como usted me ayudó a mí. Gracias por verme como un ser humano cuando nadie más lo hacía». Marcus guardó esa carta en su escritorio, junto a docenas de otras similares. Para él, esas cartas valían más que cualquier medalla o reconocimiento oficial. La historia de Marcus se convirtió en materia de estudio en academias de policía y escuelas de trabajo social de todo el país. Su operación demostró no solo la importancia de la integridad en las fuerzas del orden, sino también la necesidad de proteger a los miembros más vulnerables de la sociedad. Pero Marcus nunca olvidó las lecciones que aprendió durante esos 6 meses en las calles. Aprendió que la humanidad no se define por las circunstancias externas, sino por la dignidad inherente que cada persona posee. Aprendió que los héroes verdaderos no siempre usan uniformes, a veces visten harapos y duermen en cartones. Y aprendió que la justicia real no viene de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Viene de personas dispuestas a arriesgar todo para proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Morrison, mientras tanto, aprendió una lección muy diferente en prisión. Aprendió lo que se siente ser vulnerable, ser visto como menos que humano, ser abusado por aquellos en posiciones de poder. Irónicamente, la experiencia le dio una perspectiva que nunca había tenido cuando estaba libre. Comenzó a entender el terror que había infligido en sus víctimas. Comenzó a comprender la magnitud de su traición a la confianza pública. En una entrevista desde prisión, 5 años después de su condena, Morrison hizo una declaración que sorprendió a muchos. «El agente Williams me hizo un favor», dijo Morrison. «Sé que suena extraño, pero es verdad. Me detuvo antes de que hiciera algo aún peor. Me obligó a enfrentar lo que me había convertido. No merezco perdón, pero espero que mi caída sirva de advertencia para otros oficiales que puedan estar caminando por el mismo camino». Marcus, cuando fue informado de la declaración de Morrison, respondió con característico pragmatismo. «Todo el mundo merece una oportunidad de redención, incluso Morrison. Pero eso no borra el daño que causó. La justicia requiere consecuencias». Hoy, 10 años después de la Operación Espejo Sucio, Marcus continúa trabajando para el FBI. Ha liderado docenas de operaciones encubiertas, pero ninguna tan personal o transformadora como aquella. Todavía mantiene contacto con muchas de las personas que conoció durante su tiempo en las calles. Todavía dona regularmente a organizaciones que ayudan a indigentes. Y todavía lleva consigo la lección más importante que aprendió durante esa operación. La verdadera medida de una sociedad no se encuentra en cómo trata a sus ciudadanos más exitosos, sino en cómo trata a sus miembros más vulnerables. Y cuando esa sociedad falla en proteger a los vulnerables, depende de individuos valientes dar un paso al frente y luchar por la justicia. El oficial que arrestó al vagabundo sucio nunca supo que estaba arrestando a su propia destrucción. Pero quizás esa es la lección más poderosa de toda esta historia. La justicia verdadera a menudo viene disfrazada de maneras que nunca esperamos. Y a veces, la persona que parece más indefensa es exactamente la persona con el poder de cambiarlo todo.